Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer vamos a revisar el tema de la entrevista que ya habíamos checado previamente en la clase. Y bueno, pues para entender un poco acerca de a qué se refiere con la entrevista, no estamos hablando de cualquier entrevista, por ejemplo, de una investigación, sino de una entrevista en búsqueda de un empleo. La entrevista laboral es una herramienta clave para aquellos que son los reclutadores. El reclutador es aquel que va a buscar a esta fuente laboral. Los reclutadores buscan al mejor candidato para determinar si se ajusta con el puesto en cuestión, el puesto que esté ofreciendo la empresa. Y bueno, pues la conducta que debemos de tener frente a una entrevista laboral es que debemos demostrar nuestra profesionalización. ¿Se acuerdan de qué hablábamos cuando decir, bueno, ya egresamos, ya tenemos una carrera a lo mejor técnica o una carrera universitaria, pero ¿qué nos hace profesionales? ¿Qué nos convierte en profesionales? Pues esas características son las que tenemos que demostrar en esta entrevista. Los candidatos también deben demostrar que saben escuchar, que saben hacer preguntas importantes. Para estas preguntas, bueno, pues manifestar más información que apoye no nada más al reclutador, sino también a el que busca el empleo. Y bueno, siempre debemos de mantener una relación con nuestro reclutador, nuestro entrevistador, demostrarle nuestra seguridad, saludar, despedirnos de manera correcta, ampliar este ambiente que debemos de tener a la hora de hacer la entrevista, este rapport, que nos sentamos cómodos nosotros y también nuestro reclutador. Y las fases de la entrevista, bueno, pues antes de llegar a esta entrevista debemos de conocer la empresa, debemos investigar el puesto, debemos de estar conscientes hacia dónde nos queremos ir a dirigir o hacia dónde queremos ir a trabajar. Y importante ver nuestra presentación, ya sea si ocupamos un traje, un pantalón, qué tipo de ropa tengo que usar. Lo habíamos comentado que los colores oscuros son la mejor elección, entre la gama también del gris y el blanco, y evitemos colores encendidos como naranjas, a lo mejor, no sé, verdes, colores muy, muy encendidos, los ocupemos si estamos ocupando otros colores neutros. Entonces, es importante que también veamos cuál es la imagen que proyecta la empresa y que nosotros empaticemos con esa imagen. Es decir, si vamos a trabajar, obviamente, en el campo, en una empresa que tiene que ver con revisar las instalaciones, etcétera, bueno, pues sabemos que no podemos ir de zapatillas, que tenemos que utilizar botas industriales y así es como debemos ir analizando el puesto de trabajo y la relación con la forma de vestir. Recuerden que esta entrevista es un intercambio de información. Obviamente el reclutador necesita conocer no nada más lo que está escrito en el currículum que nosotros vamos a llevar o enviar previamente, sino también lo que tenemos que decir sobre nosotros. Después de la entrevista, el reclutador va a evaluar si nosotros somos candidatos idóneos para el puesto laboral y se nos hará llegar la respuesta vía correo electrónico o vía telefónica en un lapso de 2-3 semanas aproximadamente. La selección, bueno, esta nada más va a involucrar al entrevistador a partir de, obviamente, los entrevistados que haya tenido, las personas que hayan realizado la entrevista y, bueno, pues el mejor candidato será el elegido. ¿Qué debemos tomar en cuenta para una entrevista laboral? Bueno, vamos a tomar en cuenta la investigación que hayamos hecho nosotros, los que estamos interesados en el puesto, la forma en que saludamos, ya lo habíamos dicho, siempre tener seguridad, hablar acerca de qué tal, cómo estás, qué tal el día, hace mucho calor, un poquito de tráfico, pero llegamos muy bien, etcétera, ¿no? Durante la entrevista, mantener una postura erguida siempre, manos visibles, no ocultarlas debajo del escritorio, sino mantenerlas en la posición del frente. Debemos de respirar normalmente, no sentirnos estresados. Habíamos dicho que, bueno, por si tenemos algún tip como el movimiento de las piernas o algo así, buscar una bolita de papel, mantenerla en los dedos y tratar de, pues de esa manera, controlar nuestra ansiedad. Recuerda que no debemos tener el celular a la mano, apáguenlo o manténganlo en modo avión.
tampoco hacer chasquidos con el cuerpo, o por ejemplo cuando agitamos mucho la pierna y si la silla está un poco floja puede hacer un sonido bastante incómodo. Tomamos en cuenta eso para que no incomodemos a nuestro entrevistador. Y bueno, pues esto también ya lo habíamos revisado. El tiempo más o menos de una entrevista no va a durar más allá de 30 minutos. Puede que sean menos, puede que pase de esos 30 minutos. Lo importante es que no tengamos tanta presión acerca de si me entrevistó 5 minutos quiere decir que ya no soy idóneo, o si pasaron de los 35 quiere decir que ya me contrataron, ¿no? O sea, eso no tiene que ver, ¿no? Más bien es como, dependiendo del tipo de trabajo, es el tiempo que se va a tomar. Si el trabajo es para, por ejemplo, gerencial, obviamente sí tendrá que tener un poco más de tiempo para conocer más las habilidades de quien es entrevistado. Cuando nosotros terminamos la entrevista, bueno, pues nos despedimos, dejamos los datos o corroboramos que estén correctos y al momento también preguntamos a dónde podemos comunicarnos para saber el resultado en caso de que pase cierto tiempo, ¿no? Y entonces es importante que enviemos un correo electrónico después o hagamos una llamada nada más para descartar que pasamos a alguna otra fase o que fuimos seleccionados y hubo un problema de comunicación. Bien, tenemos una actividad. La actividad es que ustedes van a poder elegir una vacante. Aquí hay 3 vacantes posibles que son reales. Ustedes pueden revisar las páginas de internet para checar más información acerca de esta vacante. Y aquí está, esta es de la empresa Bosch, esta es de Tesla, que está ahorita mucho en boga, y tenemos también la de Emerson. 3 empresas bastante fuertes internacionales y donde podríamos generar un trabajo a largo plazo y que nos dé la seguridad y la certeza de que podamos seguir, que tengamos crecimiento, ¿no? Profesional. Entonces, estos 3 ejemplos, ustedes pueden tomar una vacante y a partir de esa vacante vamos a hacer este video, así como lo estoy haciendo yo. De esta misma manera pueden utilizar a otra persona que los ayude haciéndole las preguntas. Estas son las preguntas del reclutador. Obviamente son varias. El tiempo de este ejemplo, de esta entrevista piloto es de 2 minutos máximo. Entonces ustedes elijan más bien qué preguntas consideran que serían las más complejas para contestar y entonces, bueno, pues ahí hacemos el ejercicio y hacemos esta práctica. La importante es háblame de ti. Esa ya sabemos que es una pregunta clave que no habla acerca de tu vida personal, sino de tu vida profesional. ¿En qué momento estás en tu vida profesional? ¿Por qué te interesa este puesto? ¿Qué sabes de nuestra empresa? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Por qué no has trabajado formalmente? ¿Por qué dejaste tu empleo anterior? Por ejemplo, en el caso de que no tengamos ningún otro empleo, si no lo pusieron en el CV que entregaron en la actividad anterior, bueno, pues entonces esta pregunta la eliminamos. ¿O por qué no has durado en tus trabajos anteriores? También la podemos eliminar si no hemos tenido ningún otro trabajo. ¿Por qué te despidieron? ¿Qué me puedes decir de tu jefe anterior? ¿Tienes deudas? Es importante que contesten de manera honesta. Y bueno, pues así sucesivamente podemos hacer estas preguntas. Aquí tenemos otras más. Estas preguntas son de las más incómodas. Si la empresa nos hace cuestionamientos acerca de estas cuestiones personales, bueno, pues vamos teniendo una idea de que la empresa tiene un sesgo no incluyente, que hay algunos parámetros que la empresa considera como sexo, religión, estado de salud y entonces, bueno, pues ahí sí estaríamos descartando si nosotros no queremos pertenecer a una empresa que sea, bueno, racista o clasista, etcétera. Bueno, pues aquí ya podemos ir viendo qué tipo de empresa es. Estas preguntas es qué religión practicas, si estás embarazada, cuál es tu orientación sexual, planeas tener hijos o padeces de alguna enfermedad grave. Bueno, pues las tenemos que responder sí, pero nosotros ya tenemos una idea de hacia dónde va la entrevista. Sé breve, sé conciso. Esto quiere decir que no redundes, no repitas, responde las preguntas que te indican. Y bueno, van a subir el video en cualquier plataforma, puede ser YouTube, y luego ver que sí realmente sea público para que me envíen el link y yo lo pueda revisar. Les agradezco su atención y que tengan un excelente día. Saludos.